Bueno, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer un tutorial corto de una sola parte. No nos vamos a complicar con este fajón. Es la misma técnica de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Ya se las he explicado en otros fajones. Voy a volverles a enseñar. La idea de este tutorial es enseñarles a acomodar los hilos para que tengan estas figuras, que no sean las mismas de siempre, hacer algo diferente, algo como esto. Si se dan cuenta, acá está el color blanco, acá hay color negro y el protagonista es el beige. Eso es lo que quiero, que ustedes puedan combinar de muchas formas y sacar fajones diferentes, que no tenga que ser el mismo patrón. Sin más, empecemos con el paso a paso para este tutorial que les va a servir mucho si también hicieron la mochila. Algunas personas me lo han preguntado porque quieren que les combine hermoso con la mochila, y si se dan cuenta, como el protagonista es el beige, combina perfecto con esta preciosa mochila. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que siempre le den una manito arriba a mis videos si les gusta. Recuerden que en Instagram estoy como Creaciones Mari Crochet Colombia. También tenemos el grupo de Facebook Creaciones Mari Crochet Colombia. Bueno, yo ya tengo mis cordones listos, los tengo acá amarrados. Siempre les enseño que se amarran para que estas puntas no me incomoden. Los tengo muy bonitos, organizados, ya los separé. Ya acomodé la puntita. Recuerden que tengo un tutorial donde les enseño a entorchar los cordones y hacer esta puntita, que es la que va metida acá. También les quiero recordar, yo trabajo con una sola aguja. Odio trabajar con agujas en todos los cordones porque se enredan, créanme, pierde tiempo. Realmente con una aguja simplemente paso esta, la saco, meto el otro cordón que sigue y ya, me rinde muchísimo. Hago un fajón en un rato, pero si hago con una sola aguja. Les recomiendo que lo practiquen y se darán cuenta lo sencillo que es. Simplemente es sacar la punta y meter la siguiente y ya, no es más. Entonces sí les recomiendo mucho, con una simple aguja podemos hacer maravillas. Bueno, quiero enseñarles el orden de este fajón. Este fajón es totalmente diferente a los que hemos trabajado, es muy especial porque es una creación mía. Lo diseñé, lo busqué, miré, ensayé muchísimo antes de que me saliera este diseño. Entonces, si ustedes van a usar los mismos colores, será mucho más fácil. Vamos a empezar por la cantidad de colores. Yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 beige. Pueden tomar apunte para que tengan claro cuántos necesitan. 12 beige, 2, 4, 6, 8 blancos, 2, 4, 5, 6, 7, 8 negros y 4 cafés. 12 beige, 8 blancos, 8 negros, 4 cafés. En total tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 cordones. Quedando esto claro, tengo 32 cordones de aproximadamente 2 metros de largo. Ese es el largo que tienen mis cordones en este momento. Aproximadamente, de pronto hay uno u otro, depende mucho también de la forma de entorchar, quedan un poco más cortos, pero la idea es que sean 2 metros, 2 metros 10 de cada cordón, para que el fajón nos quede de 1 metro 10, 1 metro 15, 1 metro 20, ¿listo? Entonces sí es necesario que mínimo tengamos 2 metros, ¿listo? Bueno, venimos con los puntos centrales. Yo siempre les enseño a ustedes que cada fajón tiene 2, 4 o en este caso 3 puntos centrales. Yo los marqué para yo entenderlo mejor y para que ustedes me entiendan mucho mejor. Este es mi punto central. Recuerden que este punto central, normalmente el primero que ubicamos es para meter los hilos ahí, para correr los hilos hasta acá. Y este punto central es para lo mismo. Les voy a explicar muy bien. Teniendo los hilos así, no importa qué cantidad tengo de aquí, de donde tengo el gancho para acá,
ni de aquí donde tengo el gancho para acá. No vamos a trabajar contando cordones. No me gusta enseñarles así. Necesito que ustedes ubiquen y si es posible que marquen. ¿Listo? Para que tengamos claro cómo van. Por eso les enseño el orden de los hilos para que cuando ustedes ya tengan sus hilos en este orden, simplemente ubican el punto central y con eso nos vamos. Tengo este punto central, que estos reciben los hilos. Este hilo va para acá, luego este hilo irá para acá y así todos los hilos los voy a pasar así en el orden hasta que me queden todos acá. ¿Listo? Entonces, para eso es este y este punto central. En este es lo mismo. Este hilo va para acá, luego el otro, luego el que sigue y todos me van a quedar acá en el centro. Ahora, tengo marcado este otro punto central porque estos son los hilos que voy a empezar a meter acá en este centro. Lo marco, es muy importante marcarlos para que ustedes puedan saber qué hilo viene para acá y cuál viene para acá. Aquí se van a tejer en X. Acá no es que estos van para van a ser puntos centrales que este hilo viene para acá. No, 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 no. Estos hilos del borde solo vendrán hasta este centro. Por eso es muy importante que ustedes lo ubiquen. Y este lo dividí es porque estos hilos de acá, de este lado, van a pasar para este centro. Y estos de acá van a pasar para este centro. Aquí se va a formar la X. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería aclararles. Eso es lo único que yo necesito que ustedes tengan muy claro. Los tres puntos centrales. Teniendo claro esto, si tienen que pausar el video para mirar bien el orden de los hilos, lo pueden hacer para que ustedes de verdad los coloquen en este orden. Si ustedes ponen sus hilos en este orden, 2 beige, 2 blancos, 2 negros, un beige, 2 negros, marcamos punto central, seguimos un negro, 2 blancos, 2 beige, 2 cafés, marcamos 2 beige, 2 blancos, 2 negros, 2 beige, marcamos un beige, un negro, un blanco, 2 blancos, perdón, 2 beige y 2 cafés y ahí terminamos. ¿Listo? Teniendo esto muy claro, empezamos. Ya teniendo claro esto, empecemos a pasar los hilos. Vamos a empezar con la primera vuelta. Las personas que ya han hecho fajones conmigo saben que les enseño una parte y el resto ya lo voy adelantando solito porque realmente es muy sencillo. Este es mi punto central. ¿Listo? Yo lo que voy a hacer es este primer cordón, vamos a trabajar de afuera hacia adentro. Entonces este primer cordón que está de afuera lo vamos a pasar hacia adentro. ¿Cómo? Simplemente agarrando todas las pestañitas, un solo hilo. Estoy trabajando con cordón de 3 cabos, entonces solo voy a agarrar un hilo, mire, hasta donde tengo marcado, mire, solo hasta ahí, hasta acá donde tengo la marca, ahí voy a pasar el primer cordón. Simplemente lo paso con mucho cuidado, no es de afán, no tenemos afán de terminarlo, tenemos afán de que nos quede precioso, no de terminarlo. Acá ya donde tengo el gancho marcado me quedó mi primer beige. Ahora, que recuerde que lo marqué es porque queda en X. Para que nos quede en X, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar este beige para acá, atravesando estos 2 cafés, estos 2 blancos, estos 2 2 cafés, 2 beige, 2 blancos, 1 negro y este que acabé de pasar también. Entonces, voy a agarrar siempre saco mis hilos así, mire. Con eso no se enredan. Con eso no tengo problema con mis hilos. Si tuvieran una aguja en esta punta, no puedo hacer eso porque se va a enredar la aguja. Yo lo hago muy lento porque les estoy explicando. Realmente cuando estoy trabajando solita es muy sencillo. Sostengo mis hilos, meto mi mano acá por debajo, sostengo mis hilos. Este beige, mírelo, que está acá después de la marca. Voy a pasarlo por estos 2 cafés. Aquí sostengo, acá sostengo, miren,
este negro y este beige lo halo un poco, no es de hacerle fuerza, es simplemente hacer un poco de tensión para que quede un poquito más recogido, que no quede, no quede suelto, para que empiece a apretarse un poco nuestro fajón. Con un poquito de fuerza lo pasamos, sostenemos, acá es muy importante, con la mano por debajo y este dedo acá, sostener para que los hilos no se empiecen a abrir. Lo mismo, ajusto un poco acá, ajusto un poco acá. Los fajones no son complicados, es simplemente de tener un poquito de calma en el momento de hacerlos. Mire, ahí ya formamos la primera X y tenemos también la primera vuelta de este centro. Listo, vea, tengo un punto después de el gancho. Ahora vamos a hacer este. Ya este es el primer ojo que vamos a hacer, este es el segundo. Tenemos ubicado el centro, que lo tengo marcado. Voy a pasar este café, no el de atrás, no, el que está inmediatamente tocando el gancho verde, este lo voy a pasar. Lo mismo, lo traigo así, de esta forma, hasta que llegue la punta a mí. Lo mismo en la misma aguja. Y lo voy a pasar hasta este centro. Por eso marco los centros, porque quiero que ustedes me entiendan perfecto. Simplemente lo paso, que no se me quede ningún cordón sin pasar. Estos dos beige y llegué al centro, donde está el gancho, hasta ahí. Lo sostengo. Es muy importante siempre sostenerlo para que no se nos dañe. Mire, ahí ya pasó. Lo suelto y ahora agarro el de la orilla, el de acá. Estamos trabajando de afuera hacia adentro. Entonces, estos de afuera los estoy pasando hacia adentro. Lo mismo, traigo la punta a mí, acá está, y la voy a pasar para acá. Igual, sostengo, ya con el café que acabo de pasar, hace parte de este grupo, y voy a pasar el café, el beige, son dos beige, son dos blancos, uno negro, un beige y estos que acabo, este café que acabo de pasar, lo mismo, lo halo un poco. La idea es que quede ajustadito y paso un solo cordón acá, un solo cabo de los que tengo. Lo mismo, sostengo, están muy entorchados, es un poco, pero eso es lo que necesitamos. Es un poco fuerte la forma que nos toca entorcharlos para que queden muy bien. Ahora la X está en el centro, miren, formamos 3X. Tengo la primera acá, donde dejé el gancho marcado con rojo, este gancho formó una X. Acá se formó una X en el verde y se formó con el beige y con el café. El café para acá, el beige para acá. Y aquí está la que acabamos de formar con café. ¿Listo? Eso era lo que quería explicarles para que ustedes entiendan la primera vuelta. La segunda vamos a hacer lo mismo. Es mucho más fácil porque ya tenemos ubicadas las X. Entonces pasamos este beige para acá. Recuerden, agarrando este, porque este ya hace parte de este grupo. Este beige de acá, el que está antes del gancho verde, pero el que sigue, mire que hace pareja acá con el café. Este beige lo paso para acá. Luego paso este café para acá y luego este café para acá. Lo voy a hacer y ya se los enseño, de hecho, para que ustedes lo vean mucho mejor. Es lo mismo que acabo de hacer, simplemente con el color que sigue. Si no me entienden, sencillo, repitan el video. Ya como tienen estos acá, es mucho más fácil porque ya van a pasar es el segundo de cada color que ya está acá este centro. Entonces estamos pasando el segundo color. ¿Listo? Bueno, ya pasé los dos beige acá al centro y pasé los dos cafés también. Recuerden, acá tenía dos beige y acá después del gancho tenía dos beige. Entonces al pasar un beige para acá y estos dos beige para acá, en total me quedaron 4 beige en el centro. Ya es mucho más fácil de identificar esta parte. Mire, tengo 4 beige, entonces ahorita voy a pasar un blanco para el centro de los 4 beige,
un blanco de los que están acá, después del gancho verde. Recuerden que después de este gancho son los que vienen para acá. Paso este para acá. Y como los estoy trabajando en parejita, entonces si acá paso un blanco, pues acá tiene que ser un blanco. El que sigue, no el que está atrás, no, el que sigue, porque debe de ser en el orden que está. Otra cosa que no les expliqué, se hace agarrando la pestañita, mire, el que sigue, el hilo que sigue. No voy a agarrar el de más abajo, el de la, no, el que inmediatamente, este es por donde metí el hilo beige, ahora el que sigue es este. Mire, igual que el negro, esta pestañita que acá, donde acabo de pasar el cordón anterior, entonces yo voy a agarrar la que está enseguida. Esa es la forma que lo voy a hacer. Mire, todo hasta acá. Recuerden siempre alar un poquito el último cordón que hayan pasado, que es este beige. Y ellos solitos se acomodan. Miren, para acá se acomodaron 2 beige y para acá se acomodaron beige, 2 beige. Entonces tengo muy claro que es este el centro de la X. Y meto este, que la puntita tiene cinta, entonces es muy fácil. Lo sostengo. Listo. Ya este blanco hace parte de este grupo. Ya para yo meter este blanco que tengo acá, simplemente voy a pasar por todos estos. Mire, el blanco inmediatamente que queda después de este gancho. Tienen que tener muy claro eso, que de estos ganchos, este gancho divide estos que van para acá. Hago lo mismo. Paso todo este beige. Mire, esa pestañita, acomodo los que tengo por debajo. No puedo saltarme ningún cordón, ninguno. Acá tengo un negro, lo mismo. Ninguno, no me puede quedar ningún cordón por ahí, porque luego me va a dañar todo. Y si estoy súper adelantado y lo encuentro por ahí que estaba perdido, no importa, me toca desbaratar todo. Me toca desbaratar todo, porque igual no se puede dejar por ahí. Mire, acá lo paso, sostengo y lo paso. Mire, ya me queda este centro con blanco. Mire, ya esta X está formada pero con blanco. Ahora voy a pasar el beige para allá. Sé que es beige porque en esta orilla tengo beige. Entonces yo tengo que ubicar los beige de acá que van para el centro del café. Y sé que son estos porque mire, están después de este verde. Si estoy trabajando acá, entonces son los que están a este lado del verde. Pero si estoy trabajando en este centro, tengo que ubicar los que están a este lado. Entonces, sé que son beige porque a este lado tengo beige. Pero primero voy a pasar este beige, el primero, en el orden que está. Mire, lo halo para que él suba solito acá a mi mano. Y lo voy a pasar mire, el que acabo de sacar, por todos estos. Los negros, los beige, café. Y este café, que es el último que pasé, lo halo un poco para que quede bien ajustadito. Lo mismo, sostengo. Mire, y pasó. Simplemente sostengo hasta ahí. Y ahora sí paso este beige de acá, el primero que está acá, para terminar la segunda vuelta. Ahora este beige que acabo de pasar ya hace parte de este grupo. Entonces lo sostengo acá por debajo. Voy a pasar agarrándome de pestañita por pestañita. Yo sé que parece muy demorado, pero no, realmente rinde muchísimo. Hace la diferencia trabajar con una sola aguja, porque usted no tiene enredos con los cordones, no se enredan para nada, todo el tiempo están en el orden que deben de ir. Nunca se me han enredado, nunca he tenido problemas para encontrar las puntas, porque lo voy subiendo poco a poco.
Le hago un poco de fuerza acá. Recuerden que están bien entorchados, entonces no es raro que queden bastante ajustaditos. Miren, ahí. Ahora voy a mostrarles el centro de este, ahora ya son los blancos. El centro del café, ahora ya son los beige. Estos son los blancos, estos son los beige. Y acá se va a formar la X con el beige y el blanco. Paso un blanco para acá y paso un beige para acá. Sé que el orden que debe llevar es blanco porque ese es el que tengo en la orilla. Entonces, ahorita va a pasar el blanco para el centro de los blancos y este blanquito que me queda acá, que solo me queda uno, lo voy a pasar también para ahí. Y acá, ¿cuál va? Otra vez beige, porque tengo un beige a este lado. Entonces paso este último beige que me queda, solo me queda uno, lo paso para acá y este para acá. En la que sigue, ¿cómo sé qué color queda? El que está en la orilla. Mire, en la orilla tengo negro, entonces aquí voy a ubicar negro después del último que metí que fue blanco. Lo único que tengo es negro, entonces sé que este primer negro va para acá. Y aquí, ¿cómo sé cuál sigue? Voy a buscar el de la orilla. Tengo blanco, entonces sencillo. Acá tengo los blancos que van para acá. Hacerle parejita a estos blancos de acá. ¿Listo? Teniendo esto claro, vamos a hacer la tercera vuelta. Entonces, yo voy a pasar este blanco para acá, este otro blanco para acá, este último beige para acá, este último beige. Y ya les muestro la tercera vuelta. ¿Listo? Creo que hasta ahí vamos muy claros. Ya empieza a formarse un diseñito, no se nota aún. Acá se sigue formando X, pero sí quiero adelantar para que ustedes lo vean mucho mejor. Bueno, ya pasé todos los blancos, entonces ahora me queda el centro de 4 blancos. Entonces sé que acá voy a pasar los negros. Sé que sigue negro porque tengo acá, entonces va a pasar un negro. Ubico el negro que está después del gancho verde, que son estos, y hago lo mismo. Paso el que va para acá. Luego miro cuáles toca acá, el blanco. Entonces paso este blanco y ubico el blanco que está inmediatamente después del verde. Mire, de esta forma. Entonces voy a pasar los dos negros, ya sabemos en el orden, primero uno, luego el blanco acá, luego volvemos a empezar acá a este lado, pasándolo nuevamente para pasar los dos negros a este lado y acá, para que este centro ya no quede blanco, sino en los 4 negros, y este centro ya no quede beige, sino con los 4 blancos. ¿Listo? Ya falta poco para terminar la primera parte y empezar a trabajar de otra forma para formar los ojitos. ¿Listo? Entonces adelantemos esto para que nos rinda. Bueno, yo ya pasé y ahora el centro que tenemos es negro. Si se dan cuenta, mire, acá es el centro en medio de los 4 negros. El centro de acá nos quedó blancos. Me gusta enseñárselos al paso que lo voy tejiendo para que no se me pierdan. Yo sé que se ve un montón de hilos sin orden, no, tienen un porqué, así que no se me asusten. Ahora tengo acá un beige y este beige lo va a pasar para acá, al centro de los 4 negros. Y este beige tienen que tener muy claro, después del verde van checando cuál sigue. ¿Listo? Ya como pasamos todos estos, ya estos están entorchados, entonces ustedes tienen que ubicar dónde está el centro de este. Mire, este es el centro del gancho verde. Si ustedes tienen alguna duda que realmente no reconozcan este centro, pueden acá agarrar el ganchito. Cada vez que hagan la X, pasar el ganchito para ahí. ¿Listo? Yo no lo voy a hacer porque estos ganchitos me incomodan. Lo hago es para que ustedes me entiendan mejor. Bueno. Acá va negro, sabemos que va negro porque en este borde tengo negro, entonces este negro que están acá, mire, estos dos que están en el centro, sé que este beige va para allá, porque acá tengo beige en este lado, entonces este negro va para acá, ¿listo? Eso es lo que voy a hacer. Mire, pasar estos para acá y ya se los enseño terminadito para que ustedes lo vean mucho mejor. Yo se los enseño así para que no se me vayan a perder ni se me vayan a enredar. Bueno, ya ahora el centro me quedó beige, pero solo un beige. Este centro me quedó negro, pero solamente un negro a cada lado. Tengo dos, pero recuerden que como este es el centro, tengo uno para un lado, uno para el otro. Lo mismo de este. Quería explicarles este punto porque no quiero confundirlos. Y es muy fácil que se me vayan a perder en este punto. ¿Listo?
acá tengo en el centro 3 beige. Yo sé que es un poco complicado, de pronto ustedes lo vean raro y no es ni complicado ni es raro, no pasa nada. Porque ahí es donde ustedes se tienen que fijar que está después del verde. Entonces este beige sé que viene, está después del verde. Y estos dos están a este lado. ¿Listo? Entonces no importa que me hayan quedado estos tres acá. No tiene nada que ver. Simplemente ese beige es el que viene acá. ¿Listo? Entonces teniendo esto claro, que igual aquí vamos a diferenciar que estos dos hacen parte de este y este hace parte de este. ¿Listo? Bueno, teniendo ya esto claro, vamos a pasar estos para afuera. Vamos a empezar a trabajar de adentro hacia afuera. Estamos trabajando estos de afuera hacia adentro. Mire, para acá, para que me quedaran acá. Este beige iría acá en el centro de este negro. Listo, de esa forma. Pero como ya vamos a empezar a trabajar de adentro hacia afuera, vamos a agarrar estos, miren. Los dos beige que tengo en el centro, voy a agarrar el primero de este lado. Miren, porque voy a cambiar la técnica para hacer mi ojito. Este primero. Teniendo estos dos negros acá y teniendo este beige con estos dos cafés. Entonces, cuando este centro, que en mi caso este centro lo voy a dejar negro y este centro lo voy a dejar beige, están así, ya me devuelvo de adentro. Mire, está de adentro. A ver, lo sostengo hacia afuera y lo voy a hacer de esta forma. Lo ajusto muy bien y simplemente voy a pasar. Agarro la pestañita que sigue. Tiene que ser la que sigue. No voy a agarrar la de más abajo, sino eso, mire. Esa que sigue. No me estoy saltando ninguna pestañita. Y lo voy a hacer hacia afuera. Con estos dos puntos negros, igual la pestañita que sigue. No me estoy saltando ninguna. Para acá. De esta forma. Lo paso. Ajusto bien, muy bien. Suelto este. Y este mismo del centro, en el mismo centro, seguimos trabajando. No voy a cambiar de punto porque ahora lo estoy haciendo hacia afuera. Tengo que tener claro una cosa y es que voy a llegar a este centro. Mire, a este, al medio, a este. Si lo ubico, está bien donde tengo dividido mi gancho verde. A este centro tengo que llegar. Entonces lo mismo. Este beige lo paso por todos estos. Pestaña por pestaña hasta este centro. Listo. Listo. Ya teniendo este centro decidido, mírelo. Ya este beige va a ser parte de estos. Ya está corrido para acá, listo. Entonces este es mi centro. Voy a hacer lo mismo. Este negro del centro, recuerden que estoy trabajando ahora de adentro hacia afuera. Voy a traer este hilo negro hasta acá. Meto la mano para ayudarme porque ya este beige que traje del centro de este hace parte de este grupo. Lo sostengo. Venga, lo traigo un poquito que está acá. Lo sostengo y voy a pasar ahora la aguja por todos estos, uno por uno, pestaña por pestaña. Ahí, este otro, este veis que ya lo tenía y este que acabo de traer. Lo estiro un poquito, lo jalo un poquito y lo paso. Mire, hasta ahí. Ahora estoy formando la X, pero con estos de acá del centro. Estos dos me acaban de formar una X. ¿Listo? Ahora, este negro que me queda en el centro lo voy a pasar para esta orilla. Lo paso todo. Este negro que queda en el centro. Ahí.
hasta esta orilla. Ya lo voy a pasar y se los enseño nuevamente para que ustedes vean cómo cambia la forma. Bueno, yo ya pasé los dos negros, uno para acá, mire aquí en este centro. Ahora es muy importante este centro porque es uno de acá va a ir acá y uno de acá va a ir acá. Entonces necesito que por favor esta parte le pongamos mucha atención. Ahora estos centros son los que vamos a sacar. Tengo acá 4 negros, voy a agarrar los dos del centro y voy a pasar este para allá, que quede siempre cruzado formando una X. Mire, este para acá y este al centro de la X que se formó acá, que se formó con un negro y un beige acá. Así voy a pasarlo. Luego voy a pasar de estos dos blancos lo mismo, los agarro y los cruzo. Vea, este de acá lo voy a pasar para que forme X con este negro que acabo de poner ahí, y este blanco lo paso para la orilla. Así de sencillo. Eso lo voy a hacer hasta que termine de pasar este otro negro para acá y este otro para acá, para el centro. Luego el blanco lo mismo, cruzados, este para acá y este para afuera. ¿Listo? Eso voy a hacer y ya les enseño. Entonces empiezo con estos dos negros pasándolos cruzados. Mire, aquí están en el espacio que va. Voy a pasar este para allá. Entonces primero saco este acá y voy a pasarlo para allá. Mire, paso los dos negros que me quedan. Vean, porque ahí lo tengo abierto. Tengo dos a este lado y dos a este lado. El primero de este lado es el que voy a pasar para allá. Entonces atravieso estos dos negros, atravieso los dos blancos, ahora los dos beige, los dos negros y por último el beige que queda. Igual recuerden apretarlo bastante para que quede bien ajustadito, sostenerlo acá es muy importante porque está bien entorchado. Lo ajusto, listo. Y ahora de los dos que me habían quedado a este lado voy a agarrar el primero y ese es el que voy a pasar a este centro. Voy a hacer eso, voy a pasar los hilos en donde corresponde y ya les enseño cómo se empieza a ver para que ustedes me entiendan mucho mejor. Bueno, ya pasé los negros para acá. Mire, acá están dos. Yo sé que acá tenía 4, pero acá solo quedan 2. ¿Por qué? Porque recuerda que son 2 para acá y 2 para este centro. Mire, acá están los 2. Y recuerde que es trocado. Primero uno, luego uno para acá, luego uno de acá para acá y luego el otro hacia afuera. Entonces, ahora teníamos en este centro 4 blancos y acá 4 negros. Ya cambió. Y vamos a hacer lo mismo, porque quiero formar el ojito. Entonces lo mismo, acá tengo los dos blancos del centro, miren, estos dos, y voy a pasar los trocados. Este que está a este lado lo paso para allá, este que está a este lado lo paso para acá. A este centro, aquí, aquí. Este es el centro. Tienen que tener muy claro acá, donde se forma la X, a este centro. No al centro de los blancos, no. El centro es este. Dos negros acá, dos blancos, entonces para acá va este blanco. De este beige voy a hacer lo mismo. Voy a pasar este de este lado para acá, después del blanco, porque este blanco hace parte de este grupo, entonces lo paso para acá. Y este otro para acá. Voy a hacer lo mismo para sacar los 4 blancos. Luego termino y hago lo mismo. Este blanco para allá, este para acá después de este beige. Luego este beige que me queda acá, a este ladito, lo voy a pasar para acá después del blanco. Y este último beige lo voy a pasar para acá, para la orilla. Y ya se los enseño para adelantar bastante, porque solo nos queda el café y ya quedará formado nuestro primer ojo. Bueno, ya pasé los blancos para acá. Si se dan cuenta, mira, acá tengo 2 y acá tengo los otros 2. Se los enseño porque no quiero que se me enreden, que se me pierdan. Mira, acá quedó un solo negro, no pasa nada, es parte del diseño. Mire, este negro que quedó acá,
Mire que también quedó solo uno, acá quedó solo uno. Es parte del diseño, es simplemente quería eso, que se viera diferente a los que ya he visto en otros lados. Mire, aquí también quedó uno solito. Entonces no pasa nada. Lo que quiero es que así como va este ojo encerrado en café, este ojo encerrado en negro, así tiene que seguir. ¿Listo? No vamos a pasar los cafés para acá y no lo vamos a combinar. Eso es lo que hace muy diferente este fajón. Bueno, acá estoy con los beige. Voy a pasar los dos beige. Recuerden, este primero para acá. Venga, les muestro un poco. Perdón, por acá estoy haciendo males. Les voy a mostrar un poco. Miren, este beige de acá del centro lo voy a atravesar para allá. Entonces va a pasar todos estos, miren, en el orden que deben de ir. Este es el último, lo halo un poco, lo voy a pasar para allá. Este beige, mire, acá debajo está el otro, entonces este. Luego este, que es el primero que acabo de pasar con la aguja, lo voy a pasar para acá. El centro es este, donde se forma la X con los últimos cordones, entonces ese lo voy a pasar para ahí. Luego este café, les enseño, acá está, se ve perfectamente donde está abierto. Miren, la última X se formó con beige. Entonces estos dos cafés son los primeros que voy a trabajar. Este de este lado lo voy a pasar para acá. Mire, atravesando también este beige que acabé de pasar. Y este lo saco. ¿Listo? Voy a hacer así hasta que me queden acá dos cafés, acá en el centro dos cafés, mejor dicho, hasta que se pierda estos cafés del centro, que en este centro no me queden cafés. Y ya les voy a enseñar porque vamos a volver a trabajar de afuera hacia adentro. Creo que hasta ahí vamos claro. Igual sigan los pasos hasta que empiecen ustedes a ver el diseño. Bueno, ya se están formando mis ojitos. No se los he enseñado al derecho porque quiero que vean lo siguiente. Ya sabemos que acá se formaron los ojitos y hasta acá trabajamos de adentro hacia afuera. Recuerden, desde este punto, el centro de este ojito es beige, el centro de este ojito es negro. Entonces, cuando ya tenemos los beige acá, que luego sigue el negro, el blanco, que tienen este orden, sabemos que ya no estamos trabajando de adentro hacia afuera, sino, perdón, de afuera hacia adentro, como empezamos. Y empezamos a trabajar de adentro hacia afuera, que es lo que hemos estado haciendo. Agarrando los hilos y pasándolos para acá y así. De adentro hacia afuera. Hice una pausa acá porque quiero enseñarles. En este momento los hilos están en el mismo orden que lo tenemos acá. Si usted tiene alguna duda, puede agarrar este gancho y pasarlo para acá. Porque están en el mismo orden. Mire, acá empecé con dos cafés, acá en la orilla tengo dos cafés. Siguen dos beige, dos blancos, un negro, un beige. Mire, y sería el centro de este centro. Mire, ahí. Siguen dos beige, dos negros, dos blancos y sería el centro. Mire, aquí iría el gancho verde. Y siguen dos beige, están los dos blancos, los dos beige, siguen dos cafés, los dos beige, los dos blancos y un negro, porque acá sí, otra vez es el centro. Entonces sería este gancho rojo acá. Y siguen dos negros, un beige, dos negros, dos blancos, dos beige. Igual, en este momento estamos igual. Como estamos así, entonces ¿qué hacemos? Devolvemos el video y empezamos desde cero. Como les enseñé acá, pasando los beige para este centro. Si ustedes quieren marcarlo acá, si tienen duda, lo pasamos para este centro. Luego el café. Recuerden que el café se va a devolver porque acá tengo los dos cafés y los dos beige, igual que acá. Lo único que nos separa es un gancho. Entonces ustedes pueden colocar el gancho acá para que se ubiquen y sepan que este café va para acá y este beige va para acá.
porque vamos a trabajar de afuera hacia adentro. Entonces eso es lo que quiero. Ya tenemos el primer ojo, volvemos a repetir lo mismo. Empezando desde cero, cuando ya tenemos acá el ojito, empezamos a trabajar de adentro hacia afuera y eso es todo. Repitiendo esto, cada vez que terminemos un ojito, nos va a salir el fajón. Teniendo esto muy claro, muy claro, se los voy a enseñar por el derecho. Mire, así de precioso está quedando por el derecho. Acá se nota perfecto el centro negro, acá se nota el centro beige, pero acá no mucho, porque como lo estoy ajustando tanto, realmente se pierde un poco. Pero no importa, mire, si lo abrimos ahí se ve un poquito, pero no importa. No es tanto que quiera que se note, quiero es que me tome esta formita. Y que así como este ojo va negro, todo negro, este lleva un toque café, todo sigue así. Entonces eso voy a hacer, voy a continuar, voy a terminar este precioso fajón que está quedando muy hermoso y ya se los enseño más adelantado porque realmente es repetir lo que les he enseñado desde la primera vuelta y con eso se van formando nuevamente nuestros ojitos.